¿Cómo están todos? Hola, hola. Ahí sí. ¿Sí? ¿Nos vemos? Está buena la máscara suba. Mm. ¿Sí? ¿Cómo están? Hoy saludo a los lectores y auditores que estén viéndonos a esta hora. Nosotros ya estábamos conversando. La verdad que estábamos hace un par de minutos ya viendo los temas que vamos a tocar. Primero saludarlo a todos, ojalá que salga mejor la transmisión, más fluida. Estamos esperando a Paulo. Así es que vamos con las presentaciones. Sub y Alen, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido esta semana? Muy bien, muchas gracias. Sub. Bien, también a Janer no te veis tú, por si acaso. ¿Qué? Que no te ves tu cámara. Sí, yo lo estoy viendo. Ujú. Ahí no sé. O sea, yo no lo veo, no sé, lo veis tú, Yo creo Ale? que tú no lo ves porque la transmisión estás tú sin máscara. Ujú. ¿Yo? ¿Sí? Va a ver. Espérame un segundo. Qué raro. Problemas. Problems. Oye, para partir el temario, eh, la introducción de lo que vamos a conversar, para hacerlo corte, para que después hagamos la- el, el pimponeo, es el fallo del TC en el fondo. Y un poco las consecuencias, cómo lo vemos nosotros. Yo comenté la semana pasada que para mí era más crítico que el, que el estallido, porque porque en el estallido, lo comenté en el blog, en el estallido para mí era como el gobierno tratando de contener un grupo de social, en el fondo un grupo de personas que estaban haciendo destrucción de infraestructura pública y privada, y el gobierno, con todas las disonancias cognitivas que tiene, estaba tratando de detener esa destrucción y ese vandalismo. Y en cambio el fallo del TC lo que hace es declarar en el fondo que básicamente el vándalo va a ser el Estado ahora. O sea, que los capitales no tienen protección contra el Estado directamente, no contra un grupo que está destruyendo infraestructura. Okay. Y para mí por eso era mucho más grave el fallo del TC. Y también porque le da flujo libre al gobierno o a los políticos para colocar los impuestos que quieran. Y como comentábamos en el capítulo pasado de los impuestos y en el capítulo anterior del colapso económico, cuando se empieza a producir, lo acelera mucho los impuestos. Y es lo que estamos viendo no solamente a nivel chileno, sino a nivel latinoamericano y a nivel mundial. Colombia tiene la crema. Entonces, como introducción al tema, esa es mi visión en el fondo. O sea, esto es mucho peor que el tema del Tribunal Constitucional, porque para mí es la visión de que los capitales de inversión y de emprendimiento pueden ver que en realidad ahora no tienen protección contra las políticas del Estado, impositivas del Estado. Okay. Eso es para mí, ¿no? Que les dejo la palabra en el fondo para que me puedan imponer. ¿Sí? ¿Se escuchan? Sí, se escucha, ¿Sí? sí. Sub está como... No está, yo creo que desapareció, debe estar reiniciando seguramente la máscara. Pero para seguir, digamos, lo que estás diciendo, yo creo que lo que es grave es que un órgano que debería ser netamente técnico y exclusivamente técnico sobre un tema tan importante como la Constitución, que es un poco, de alguna forma, resumiendo efectivamente que el tema del TC, del Tribunal Constitucional, es que debería ser un órgano netamente técnico, ¿cierto? Y que se pronuncia sobre temas constitucionales, que son el último dique, digamos, que queda para proteger de la locura política o incluso del Ejecutivo o del Parlamento.
y que obviamente aquí fue un órgano deliberante, que tomó una decisión básicamente en base a la coyuntura, en base a lo que estima conveniente, y creo que eso no me pareció correcto, porque abre después la puerta a nuevos fallos en un momento en que vamos a estar con una asamblea, una convención constituyente que va a debilitar aún más la constitución vigente, por un lado, y por otro lado, que se vienen tiempos mucho más difíciles. O sea, yo creo que ahora hemos tenido un rush de azúcar ahí con el 10%, etcétera, pero esa cosa se va a terminar, ¿cierto? Y el próximo año, cuando, como tú dices, Adrianer, cuando simplemente se vaya a sincerar un poco la cadena de pago, vamos a estar frente a una situación realmente tremenda. Entonces eso abre efectivamente a que hasta el Tribunal Constitucional autorice, ¿por qué no?, la estatización de los fondos de pensiones. Y eso obviamente ahí ya nos vamos a la cresta. Así que es tan sencillo como eso. ¿Y tú, Sub, qué opináis del tema del fallo tribunal? Tú tienes una visión un poco más de piso, más de terreno, yo supongo. O sea, lo que comenté un poco el live pasado, el episodio pasado, era que Piñera jugando la jugada antigua mafiosa y todo, hace 2 o 3 semanas antes del tema del Tribunal Constitucional, mandó con la presidenta investigar a otros miembros por la PI y todo el tema. De hecho salió en las noticias, ¿no? Un tema de como conspiración. Sin conocimiento del tribunal, de los otros participantes. Y obviamente acá yo creo que una de vuelta de mano. Ahora sí estoy de acuerdo el tema de la estabilidad de nuestras instituciones, que eso va a empeorar nuestra imagen para el resto del mundo, pero si nos fijamos, ahora hablando de inversiones netamente, ¿quiénes son nuestros vecinos? Es decir, imagínate Argentina, después tenéis Perú, que creo que sale un socialista, Bolivia, de verdad, Bolivia me declaro un neófito porque no sé en qué está, pero creo que todavía somos lo mejor dentro del barrio chino, llamémoslo así. Entonces, ¿Del barrio chino? Claro, no sé si me seguí. Entonces, lo que creo es que hasta el momento tenemos esa pequeña virtud. Claro. Y más allá de eso, desde mi punto de vista, esto sigue un plan mayor, que el tema de la Agenda 2030, el tema de la sostenibilidad, destruir todos los símbolos patrios, el tema de los inmigrantes que pensó con Soa Bachelet. Y si nos fijamos un poco en la agenda un poco más arriba, como despegándonos un poco más del piso, están siguiendo todos los planes, pues destruyendo la Constitución del 80, destruyendo el Tribunal Constitucional, que eran las medidas que teníamos para defendernos de los gobiernos. Ahora bien, la Agenda 2030, que es de sostenibilidad, no se refiere a gobierno, se refiere a ser un país, entre comillas, plurinacional, donde las grandes empresas y las grandes tecnológicas hagan lo que quieran. Y ahí creo que te lo comenté en una parte del blog para no extenderme, que finalmente, no sé en qué timing, pero de aquí yo por lo menos creo que de aquí al 2030, o sea, que a 9 años, los gobiernos van a desaparecer y los bancos centrales van a manejar todo a través de una wallet de criptomonedas, de la CBDC, directamente a la migaja básica universal para la gente y con temas de inflación. Y bueno, esa es mi visión un poco a la migaja básica a largo plazo. Estos artistas, así le digo yo, es que con la inflación que viene, bueno, tú sabes qué va a pasar con eso. No va a tener ningún poder de compra. Y dando las pequeñas libertades, porque por lo que yo he conversado con gente que acceda a estos instrumentos, tienes que dar todos tus datos. O sea, creo que qué personas viven contigo, cómo es tu vivienda, dónde vive, a dónde va. Entonces las pequeñas libertades que tienes de independencia o de identidad que puedes ocultar, ya la estás entregando completamente a un Estado autónomo. Pero nuevamente, como te repito, yo creo que una agenda más grande y que los países lamentablemente están todos siguiendo esto y hay que surfear lo mejor que se pueda, beneficiarse de repente de los mercados que están subiendo. Y eso, por eso la máscara guasonesca. Hay gente que le gusta de repente ver todo arder.
No, es porque Eso, te mataron en la película, no. tú mismo lo reconociste, Sub. No quería decir spoiler, no quería decir spoiler. Era alerta de spoiler, Ah, chuta, por eso no perdón. quería decirlo. Perdón. Alerta de spoiler, No, entonces. pero estamos Bueno, hablando de la fueron película 2-1, del como te 90 y dije antes. algo. ¿Ah? Ah, claro. Sí. Oye, ¿cómo estáis, Eso. Pablo? Bienvenido. Hola, ¿cómo están todos? Bien, 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 bien. La conexión, pero ahora ya estoy al día. Súper. Bueno, gran tema de la semana que ha pasado el Tribunal Constitucional y sus alcances. Bueno, iremos profundizando más en detalle sobre eso, pero bueno, finalmente las esquirlas políticas del deterioro tanto institucional fundamentalmente, pero incluso en la convivencia ha quedado en evidencia con lo que sucedió. Y bueno, el problema con esto ya no es solamente la pérdida de confianza de los externos para con el mercado chileno y los instrumentos que de se deriven, sino que finalmente es como siempre tú nos has contado ya en el blog de que algunos pueden medirse en temporalidades más cortas, que algunos tienen que ver incluso con los ciclos vitales de cada uno, pero incluso algunos son de tramos más largos. Y bueno, nos va a tocar vivir un mercado en bajada por un periodo más o menos importante. Y bueno, en la medida de que vayan sucediendo los eventos, finalmente todos tenemos que ir buscando alternativas para intentar surfear lo mejor la ola posible. Pero bueno, vamos a ver qué nos depara el futuro, pero en lo personal me preocupa un poquito de que al ser algo coordinado no solamente interno, sino también en el exterior, cosa que ya no mencionaba más o menos Sub-Zero con estos planes de los Psychos, nos vaya quitando algunas herramientas que hace algún tiempo atrás creemos un poquito más sostenibles en el mediano plazo. Pero bueno, iremos viendo cómo va sosteniéndose todo. Pues yo quería comentar un poco antes de que salió en público un poco atrasado. Quería comentarles que hay mucha gente obviamente de los muchachos de Felices y Forrados, y yo he visto un poco los comentarios acerca de los fondos de pensiones. Para ser súper honesto, lo comenté en el blog, yo creo que ya los fondos de pensiones para un plazo de 5 o 10 años probablemente, sí, no van a estar en la forma actual, yo supongo. Entonces dejó de interesarme mucho el tema de los fondos, lamentablemente. De los fondos obligatorios estoy hablando yo, obviamente. Pero de todas maneras, a la gente que le pueda influir eso, o a la gente que esté todavía pendiente estamos hablando de un plazo de 5 o 10 años probablemente, no más que eso. Yo creo que antes de eso va a estar de todas maneras un cambio fundamental en la estructura. Yo supongo que a ver, los fondos estructurados de los fondos de pensiones son como buques tanque en el fondo, no cambian de dirección como una lancha rápida, ¿ok? Son cosas que se mueven lento. Por ende, las bajadas que hemos tenido, si bien es cierto, lo vamos a ver probablemente al final de la transmisión con los análisis de los mercados. Si bien es cierto, hay muchas fluctuaciones, pero hay grandes tendencias que no son para tradear, pero sí para verla a futuro. Y la gran tendencia actual es que las tasas de interés van a subir. Okay. Y eso significa que los bonos van a bajar. Y significa que el fondo E va a bajar. Para todos los efectos prácticos. Para la comprensión de las personas. Y lo que está subiendo, el fondo E, las grandes tendencias que se ven a futuro, es que las tasas de interés van a subir, ¿okay? Y eso significa que los bonos van a bajar, o sea que el fondo E va a bajar, o todos los fondos asociados a tasas de interés.
Lo que no significa que la renta variable vaya a subir, que es el fondo A. ¿Okay? Lo que se ve y percibe ya te parece, es un hecho que está en boca de todos ya a esta altura, son los commodities. Van a subir los commodities, que va a aumentar un poco los costos. Uf. Terrible. Y un poco ese es el mensaje para la gente que esté preocupada de los fondos de pensiones. Si tienen un rango de jubilación de 5 a 10 años, probablemente sí puedan gestionarlos para obtener una mejor renta, lejos. Pero si el rango es más de 10 años, por ejemplo, hacia la jubilación, yo creo de verdad que no van a estar en la forma actual los fondos de jubilación. No creo. Y yo al menos me dejé interesar en los fondos obligatorios para todos los efectos prácticos. Pero insisto, los grandes movimientos son que las tasas de interés van a subir, no al tiro. Insisto, son como buques tanques estas cuestiones, o son muy lentos de movimiento, pero son muy inexorables. Cuando empiezan el cambio ya no cambian más y siguen. Y el cambio de tendencia es claramente hacia tasas de interés subiendo. No ahora, ni tal vez no en estos meses, pero sí en un futuro cercano. En un futuro cercano, un año y medio probablemente van a empezar a subir las tasas. Y ahora los bonos, perdón. Dale. Sí, las tasas que van a subir también influyen mucho las tasas de crédito hipotecario, ¿cierto? Y el valor inmobiliario, que es también otro refugio tradicional, pero que podría sufrir bastante en su valor si suben mucho las tasas. ¿O tú crees que no? Está raro, es curioso el escenario porque se juntan dos tendencias. Se juntan una tendencia de deflación, por decirlo de alguna manera, en que no hay dinero, que ya lo vemos, no están las monedas, no hay moneda, el dinero está escaseando en el fondo de los billetes. Por un lado hay deflación, que significa que no hay circulación de dinero, no hay velocidad de circulación, y por otro lado hay un aumento de costos, impulsado entre otras cosas por los gobiernos, por los impuestos de los gobiernos, entre otras cosas, y por las cuarentenas que destruyeron mucha oferta. Entonces tienes dos tendencias súper contraproducentes. Tienes una tendencia deflacionaria por un lado, y tienes una tendencia inflacionaria pero en costo, no en demanda. Claro. Entonces tienes como, eso se llama esta inflación. Baja de ingresos, aumento de precios, pero sin que haya una demanda de por medio, sino que aumento por los costos nomás. Y es difícil saber qué diablos va a pasar con eso. Yo supongo que hay que surfearlo, pero es una tendencia complicada. Es una tendencia complicada porque van a subir mucho, por ejemplo, los alimentos, yo supongo, alimentos, materiales de construcción, energía, metales, etcétera. Y que son cosas que la gente usa, que son necesidades relativamente básicas. Pero por otro lado no vaya a tener aumento de ingresos, porque no hay generación de crédito y no hay velocidad del dinero. Entonces cada vez va a estar más apretado de recursos disponibles para comprar, y eso te disminuye aún más la velocidad del dinero, porque tienes menos ingresos disponibles cada vez más. Entonces no sé cómo va a pegar eso, de verdad que es un misterio de la vida. No creo que, de todo lo que he estudiado de historia y todas las cosas que he visto en libros relacionados con economía que se puede ver, nunca he visto algo como esto. Nunca he visto este escenario como el actual. Lo que más puede uno hacer es combinar la depresión de los 30, que es de Estados Unidos, que es una depresión de falta de dinero, o sea, de apreciación del dinero, y por ende todo cae, salvo el dinero. La vivienda se desploma en un 90%, etcétera. Y lo podemos combinar con los 70, que es un aumento de costo por el cartel del petróleo, que aumentó unilateralmente los precios porque se les dio la regalada gana. Y empezaron a aumentar los costos de todo, obviamente, porque es la energía que mueve todo. Pero no vino por una mayor demanda, sino que simplemente empujó los costos el precio del petróleo. Y eso te generó, junto con Carter, en el fondo Jimmy Carter, que nadie confía en Jimmy Carter en Estados Unidos,
según cuentan, te produjo una inflación estratosférica. Y el combate a la inflación es por vía tasas, supuestamente con la teoría económica nominal, y te empiezan a subir las tasas, entonces te revientan más la economía. Y por eso es una combinación de etapas, una combinación entre los 30 y los 70. Así que no sé cómo se van a combinar esas cosas. La verdad es que está difícil, está súper difícil. Ahí se las dejo boteando, a ver qué opinan ustedes de la situación actual. Oye, Janer, te puedo preguntar algo que acá en el grupo Preppers, tengo un Prepper que me mandó una pregunta directa para ti, entonces después te la puedo preguntar al final. Sí, pues, no problem. Ya, una ronda de preguntas, no sé. Ahí. Sí, no hay problema. Vamos. ¿Cómo se ve la cosa? Bueno, no sé si quieren alguien hablar o algo. Bueno, ¿cómo se ve la cosa? Súper mal, pues, viejo. Para la gente que tiene menores recursos, obviamente viene la inflación, después la vamos a ver con los gráficos. Pero fíjate que lo que hablamos en el live anterior, que era que los grandes capitales pueden escaparse, ¿cierto?, de los impuestos. Por ejemplo, si tú tienes... ¿Aló? Sí, ¿Están escucho. todos conectados, no? Sí, Se perdía Pablo. Ya. No, sí. Ya. Sí, Se pueden escapar mediante... porque tienen capital. Entonces con un botón salen los capitales volando, etcétera, etcétera. Pero si te fijas, mucho desde octubre del 2019 se escaparon. Por ejemplo, no sé si alguno ubica las plataformas que hay internacionales. Está la plataforma Pershing, por ejemplo, que la maneja el Vice. El Vice te permite, por ejemplo, manejar una plataforma Pershing de $1 para arriba. Creo que el BCI la maneja de $50.000, pero ya son ingresos o inversiones que son de gente un poquito más sofisticada en el tema de vehículos financieros. Pero ¿a dónde se fueron? La plataforma Pershing al final te deja como plataforma irte al Banco de Nueva York, un banco que creó Obama en la época que rescataron a los bancos, y te vas a ir a Estados Unidos donde está Joe Biden, que está subiendo los impuestos. Entonces, es decir, ¿dónde te vas? Desde mi punto de vista está súper complicado, como siempre digo, en el modelo antiguo. Yo siempre digo el modelo antiguo a los nodos centralizados y a los nodos descentralizados el modelo nuevo. En el modelo antiguo, a ver, siempre depende de la parte de independiente de cada persona, por ejemplo, de los recursos que tengan, etc. Pero tiene que haber como un mix entre, no sé, dinero en efectivo y día peso, ojalá autoabastecimiento en temas de comida, ojalá comprar mucho alimento no perecible, y en temas de inversión en el modelo antiguo, yo estaría viendo si se complica mucho Chile, Panamá. Brasil también, aunque a Bolsonaro obviamente los más mierda le dicen que es un genocida, yo creo que lo contrario en temas de cuarentena, porque al contrario ha estado como 5 ministros de salud que quieren poner cuarentena y ahora va a sacar a los militares y ponen cuarentena para que no se haga la cuarentena, entonces está tratando de salvar la economía. Pero eso en el modelo antiguo. En el modelo nuevo, que lo podemos hablar al final, el desarrollo de los nodos descentralizados y su par, que son las criptomonedas, tiene un rendimiento gigantesco. ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista, los psychos siempre te presentan las dos caras, que ellos controlan todo. Creo que esa es una de las partes que ojalá todos nos demos cuenta, controlan todo. Cuando te ponen Bachelet o Piñera, los dos los tienen controlados, sirven al mismo amo. Entonces en este caso los dos modelos también lo controlan ellos. Entonces tienen el modelo antiguo que lo quieren hacer desaparecer mediante una destrucción creativa, un virus mágico inventado, lo que ustedes quieran, generan poco movimiento del dinero, que se llama deflación, o el M1 que no se mueve, después llega, emiten, compran empresas o la nacionalizan, y se empiezan a hacer dueños, y al final las personas buscan un salvador, que es el gobierno, mediante las migajas universales, y entregan su última libertad. Y los que tienen algo de inversión tratan de buscar rendimiento en el modelo antiguo. La banca no te da nada hoy día, hay problemas de liquidez. Cuando tú lo comentaste alguna vez en las tasas repo, que pasaba cuando saltaban. Entonces,
A ver, vamos muy personal, yo busco la salida en temas de nodos descentralizados. Eso es lo que yo puedo aportar y es lo que yo estoy haciendo. La pregunta abierta sería para todos. Ok, están haciendo un gran trabajo destruyendo la economía para reconstruirla supuestamente. El punto es si la van a reconstruir, o sea, si vamos a llegar a ese punto. Si vamos a llegar al punto en el que la gente acepte la reconstrucción en las bases programáticas supuestamente que tiene esto, que es verde, bastante marxista en el fondo, bastante redistributivo, llamémoslo de esa manera. Y verde, marxista, redistributivo, con bastante restricción a los movimientos. Una de las cosas, y eso es lo que más me preocupa, una de las cosas en las que está basado esta destrucción creativa, si es que es creativa, es en restringir mucho los movimientos. Porque está basado en la premisa del cambio climático. Entonces, para esta gente, el cambio climático, no estoy hablando de teoría conspirativa, está en la página del web eso. El cambio climático es la principal agenda, es la agenda de reducir el CO2, las emisiones. Y eso lo haces evidentemente reduciendo al máximo el movimiento con los combustibles actuales. Obviamente después, si hay otros combustibles más Star Trekianos, podremos andar con más libertad en el fondo, pero la agenda es reducir al máximo posible los movimientos que consuman mucho combustible, y eso es terrible porque te está liquidando absolutamente todas las cadenas de abastecimiento, y ese es mi problema. Están haciendo un gran trabajo en destruir, pero no sé cómo diablos vamos a reconstruir. Ese es mi gran problema de esto. Mira, partiendo de la base de cambio climático, y lo voy a hacer súper corto, disculpen. Cambio climático lo hicieron ahora porque calentamiento global, con los datos que están saliendo ahora, no le da por ningún lado. Sí, está claro. O sea, le pusieron cambio climático, cualquier cosa. Está claro. Pero más allá de eso, al final, ¿cómo se produce el alimento o todas las cosas? Mediante transformar la naturaleza con un input que sea menor al output que salga, y el crecimiento poblacional de toda la raza humana se ha dado, ¿por qué? Por los combustibles fósiles. Entonces, al fin y al cabo, al disminuir o sacar de la mano esa energía fósil, ahí viene lo que yo te comentaba en el primer episodio, el desapalancamiento humano, porque ¿cuánta gente va a poder sobrevivir sin esa energía? Obviamente la gente que tiene todo el tema de energía limpia ya las tiene instaladas, no hay problema, pero las personas hoy en día dependen absolutamente de los combustibles fósiles. Entonces, o los vaya a matar porque no van a ver o porque van a ser impagables. Y lógicamente te compro absolutamente que nada de revoluciones, lo tienen calculado. Eso es lo que yo creo. Yo no sé si lo tienen calculado. ¿Qué opinas tú, Alan? ¿Y Pablo? Totalmente de acuerdo con Sub-Zero. En realidad hay obviamente que en YouTube y en Internet hay muchísimas teorías y hay unas más serias que otras. Pero hay una que me gusta mucho, la explicación que me gusta mucho, que es de un físico francés que se llama Marc Alevi, que se puede buscar sus conferencias, y la conferencia se titula ¿Qué nos pasó? ¿Cierto? ¿Por qué llegamos a la situación en la cual estamos? Un malestar general, crisis así, que es crisis sin crisis, es un poco, en realidad todo depende de donde uno está, etc. Y él basa absolutamente su evidencia sobre el crecimiento humano, que ha sido exponencial desde la aparición de la energía fósil barata, ¿cierto? El petróleo, el gas, etc. Y que vemos realmente una curva de crecimiento humano que nunca se ha visto en la historia de la humanidad. Entonces, al final, lo que nos está pasando es que toda la forma de vida a la cual hemos estado acostumbrados, etc., en realidad se ha inflado de una manera increíble con el crecimiento de la población, y obviamente basta seguir las curvas para darse cuenta que esto no lleva hacia un muro, ¿no? Y entonces, bueno, los psicos obviamente tienen eso muchas veces, que son inteligentes, ¿no? No son tontos. Los políticos sí, digamos, los que sirven el pedaje, obviamente ahí encontramos de todo, pero hay unos que tienen cabeza, ¿cierto? Y
esos obviamente saben exactamente hacia dónde vamos, y por eso que yo pienso que lo que estamos viendo es exactamente es cortar el pan y el agua, digamos, de alguna forma, ¿cierto? Para que se reduzca la población en forma prácticamente automática. No de la noche a la mañana, no es Thanos todavía, pero sí podríamos llegar a una aceleración del desapalancamiento humano, y creo que para eso vamos. Y todo converge, muchas cosas, me parece, si uno lo tiene si uno lo toma como paradigma, por decirlo así, uno ve que le da mucho sentido a muchísimas cosas. De cómo desapalancaría la población humana para que nunca llegara a 10.000 millones de personas, sino que volviera a bajar a 5.000 millones. Chicos, salen comerciales. Sí, muy bien. Comerciales y volvemos, estimado señor, mientras nos reconectamos. Perfecto, muy bien. Vamos. Ahora sí, ya no te veo. ¿Ahora sí? Vamos entonces. Sí. Nos falta Pablo todavía. Sí, ahí está, ahí pidió conectarse. Ahí está, sí, muy bien. Entonces estábamos en la secuencia de los psicos. De los psicos y su desapalancamiento. A ver, Pablo, que Alén ya... ¿Tú crees, Alén, que entonces que están intentando realmente desapalancar a la gente? A la población humana. Yo creo que sí, de una forma controlada, obviamente, es demolición controlada, ¿cierto? Pero cuando uno ve efectivamente el control de la población por el miedo, eso es un primer tema. Después, efectivamente, tratar de cambiar un poco el paradigma de vida hacia la economía verde, etcétera, es otra forma también de volver a básicamente atacar la fuente de ese crecimiento exponencial, que ha sido la energía barata, fósil, ¿cierto? Y es eso que explica básicamente el crecimiento exponencial. Si yo quito eso de la ecuación y que empiezo a tener una energía más cara, verde, pero más cara y mucho menos disponible, mucho menos abundante, debería efectivamente tener un efecto directo sobre el crecimiento de la población y eventualmente el decrecimiento de la población. Eso veremos cómo lo logran, pero si no es un virus puede ser otra cosa que todavía no sospechamos. El hambre. ¿Y tú, Pablo, qué opináis desde el punto de vista económico? ¿Es factible hacer eso? ¿Ese desapalancamiento humano? La verdad es que me parece que no. Sí. Mira, me parece que no por lo siguiente. A ver, finalmente lo que estamos viendo es el clásico ciclo pendular entre la libertad versus la seguridad. Entonces, me parece que en este último tiempo se ha cedido mucha libertad con tal de que el Estado ofrezca la contraprestación de seguridad, pero en esa dinámica ha crecido la antimateria económica de la deuda, y que me parece que aunque vayan a intentar poder eliminar con un chasquido de dedos toda la deuda, no me parece que finalmente vaya a suceder. ¿Por qué razón? Porque, a ver, para que puedan consumar este plan, lo hemos visto en el blog, tienen que tener en el bolsillo también a China y Rusia. La dinámica del siglo XX, que ha sido atlántica fundamentalmente, un ciclo económico entre Europa y Estados Unidos, ahora se está mirando hacia una economía más hacia el Pacífico. Y en esa lógica, entonces, China, que tiene que tomar su lugar como la próxima potencia para el siglo XXI, la verdad que no la veo cediendo y compatibilizando una agenda a la par que todo este mundo que está quedando antiguo y obsoleto. Yo creo que va a pasar lo contrario. Creo que simplemente China va a tomar posesión en estos años que le quedan para poder desarrollarse como debería, poder sustentar el peso del mundo en su espalda. Bueno, con el problema que trae con su régimen económico, evidentemente.
Pero en cuanto a las libertades civiles, la verdad que no me imagino que todo el mundo vaya a ceder en el imaginario en que los estados van a terminar colapsando, no como figura de estado, entiéndase bien, sino como los agentes causales en el desplome de la economía, porque los bonos de gobierno ya no van a ser confiables. Entonces me parece que desde el punto de vista político, incluso hoy mismo vimos que en Madrid Pablo Iglesias, que era un comunista acérrimo, finalmente salió último en elecciones. Démese la derecha, fue la que ganó finalmente la Comunidad Autónoma de Madrid. Entonces eso ya va dando algunas señas de que, si bien es cierto, tú puedes venderle a la gente que en este discurso redistributivo la gente cede porque eso va a dar cierto nivel de estabilidad a todos, pero cuando los datos van resultando en que tiene la tasa de paro más alta Europa, finalmente la realidad es la que va causando a que la gente finalmente tome en sus manos la conducta de su resultado de vida. Entonces no creo que lleguemos al punto en que empiece a morir gente y eso va a provocar el desabalancamiento, al menos como un acto natural. No sé si finalmente meterán algún otro bicho para poder justificarlo de una manera más soslayada, pero no me imagino que lleguemos a ese extremo por el balance de todos los eventos que faltan en la fila, me parece. El punto es que... Yo quería tocar dos... dale. ¿O no? Dale. Un segundo. Que mira, acá estoy viendo el chat en vivo y acá hay una persona que dice infertilidad para la población. Creo que ahí está de vaccine is that. Ahí sí. Yo creo que por ahí va el tema de... No se sabe, pero de hecho Bill Gates... Es que Bill Gates, el papá de Bill Gates era un eugenista, creo que es la palabra. Y es alguien, y los eugenistas son gente que... El eugenismo es lo que hacían los nazis en el fondo, con selección de raza. Entonces tiene mucho de esa yo supongo, de ese background, Bill Gates y toda la gente que está a cargo como de esta agenda en el fondo. Pero en términos de los gobiernos, lamentablemente yo creo que sí va a haber mucha violencia, porque los gobiernos finalmente, cuando tienen mucha deuda, pelean por su supervivencia, lamentablemente. No se van tranquilos en la noche, se dan una pelea. Claro. Y eso... Y el default de deuda, Janner, si no me equivoco, lo realizan con inflación. Tú sabes mejor la mecánica, pero creo que va por ahí. Es que tienes dos grandes mecánicas, y las mecánicas de los periféricos, como nosotros, por ejemplo. Claro, es inflación. En algún momento, eso es súper interesante. En algún momento los gobiernos, cuando ya están hasta las cachas de deuda y no le pueden colocar ninguna deuda a nadie ya. Claro. A ver, ¿qué pasó en Colombia? No sé si vieron el caso de Colombia, que es muy decidor de lo que de esta mecánica. ¿Lo vieron? Un cuento de los básicos, creo que fue. Sí. No, pero en general lo que pasó ahí es que fue bastante ingenuo. La gente izquierda es mucho más vivaracha con eso, con los impuestos. Entonces lo que hizo el gobierno fue, dado que los acreedores los tenían agarrados a las pelotas a Colombia, obviamente por las finanzas fiscales, entonces el gobierno lo que hace que uno piensa que haría el gobierno ahí, tendería a pensar que, ¿sabes qué más? Que se pudran los acreedores. Me da lo mismo, no voy a presionar a mi país ni voy a sacar recursos, porque la deuda en el fondo te saca recursos por los intereses se dan del país. Por lo tanto te saca capital del país. Entonces lo que uno pensaría es, o sea, que más como los argentinos solían hacer eso. Les da lo mismo los acreedores, les da lo mismo los acreedores. Pero los gobiernos no hacen eso en general. Los gobiernos lo que hacen es tratar de honrar las deudas para que los acreedores les sigan prestando. Entonces lo que hizo el gobierno de Colombia es tratar de honrar las deudas, o presentar un programa que le hacía suponer a los acreedores que iban a honrar las deudas. Pero ingenuamente, para mi gusto, lo que hizo el gobierno de Colombia, o el presidente de Colombia, es presentar un programa de impuestos generales, que finalmente así es como va a resultar. O sea, si tú le aumentas los impuestos a las empresas y a los ricos, eso los van a traspasar a precio. Van a terminar pagándolo todo igualmente, da lo mismo eso.
Pero eso no lo sabe la gente. Es muy inteligente la gente izquierda en presentar los impuestos de esa manera. Lo presentan como una lucha de clases, la gente rica va a pagar su parte y todo el cuento. Entonces no hay mucha resistencia. Lo presentó el presidente de Colombia como un impuesto generalizado y les quedó la crema. Porque ahí obviamente la gente percibe el impuesto directamente. Entonces, pero en el fondo lo que pasó en Colombia es que el gobierno colombiano trató de presentarle un programa a los acreedores, o que vieran los acreedores que en realidad estaban tratando de recolectar dinero para pagarles de vuelta y para que pudieran colocar más deuda. Y eso es lo que pasó. Y eso es lo que termina pasando en esta etapa. Los gobiernos empiezan a apretar a su economía. Eso lo llaman austeridad, pero no es austeridad del gobierno, es austeridad de la economía, de la gente. Te empiezan a apretar con impuestos. Y te empiezan a reventar la economía. Lamentablemente. Y eso te acelera más el colapso económico, que es lo que vimos en el primer capítulo y la semana pasada. Los impuestos te aceleran el colapso económico. Y eso es lo que estamos viendo nosotros aquí. Se nota, o sea... un paro muy fuerte en Colombia. Han bloqueado todo el abastecimiento de Bogotá y de las grandes ciudades. Entonces se está viendo realmente una situación también casi todavía quizá no humanitaria, pero sí están escaseando rápidamente los alimentos y el transporte. Claro, y de hecho, por lo que leí respecto a Colombia, es que también el problema que tienen es la calificación de riesgo de su deuda también. Entonces, por esa razón necesitaban como aumentar la tasa de impositiva para poder ahorrar la deuda efectivamente, porque si no honran la deuda que ya tiene emitida, pueden perder el grado de inversión de la deuda colombiana y puede caer finalmente como un bono basura de alto rendimiento. Entonces eso ya dispararía las tasas de interés de la deuda del gobierno y eso genera una secuencia de eventos importantes y complejos. Pero finalmente es lo que les comentaba antes. O sea, así lo veo yo al menos. Los gobiernos sí, jamás van a caer en default al principio. Van a tratar de honrar la deuda. Van a tratar de pagarlo. Van a tratar de apretar con impuestos a la economía para tratar de pagar la deuda y para que les presten más plata. ¿Okay? Y con eso van a rentar más la economía. ¿Cuándo comienza el problema? Que es lo que les comentaba antes con la economía emergente. ¿Cuándo comienza el problema? Cuando ya nadie compra deuda. Ya nadie les cree a los gobiernos. Como Argentina, ya está haciendo el caso de Argentina. Y ahí empiezan a emitir. Y ahí empiezan a inflar empiezan a caer en inflación acelerada hasta la hiperinflación. Depende. En este proceso de caída, toda la gente empieza a juntar plata. Toda. Empieza a juntar plata y no gasta, que es lo que estamos viendo nosotros. ¿Okay? Pero los gobiernos tratan de sobrevivir y tratan de presentar una buena cara ante los acreedores y te revientan más la economía con impuestos y te suben más los costes y la gente recoge más caña. Pero cuando llega el punto en el que ya los acreedores no te creen que vas a poder recolectar dinero, porque obviamente está destruyendo la economía, en algún momento llega a eso, los gobiernos dicen, ok, ¿sabes qué más? Chao, vamos a pagar con dinero depreciado, y empiezan a imprimir. Y la gente en ese momento empieza a decir, chuta, parece que se viene a complicar la cuestión, viene inflación, entonces empiezan a gastar el dinero que tenían en los costados, empiezan a gastarlo, y ahí se empieza a producir inflación y empieza a acelerarse la velocidad. ¿Qué es lo que pasa en todas las economías periféricas? Alemania, nosotros con Allende en la UE, Zimbabue, etcétera. Y eso no pasa con Estados Unidos. En las economías principales no pasa eso. Tiene otra dinámica. Pero no nos importa un poco lo que pasa con Estados Unidos, no importa lo que pasa. No importa importa la inflación, no importa lo que pasa a nosotros. Y lo que nos pasa a nosotros es un poco lo que vemos en Argentina. Que Argentina es como el estado avanzado de hacia dónde vamos. Si es que no frenamos la degradación, que yo no creo, de verdad que yo no lo veo. O sea, la clase política actual está muy embalada y con respecto al fallo del TC, para mí abrió el dique de los impuestos, y finalmente eso es lo que es. Estas cuestiones abrieron las puertas de todos los impuestos que se dé la regalada gana colocar, y eso te va a liquidar la economía. Para mí. Les dejo la palabra. Hay un tema también no menor, que para matizar lo del TC es la encuesta que siguió la semana después de la CEP, que mostraba 9% de aprobación del presidente, 8% del Parlamento y 2% de los partidos políticos, ¿cierto? Y eso muestra también que en realidad la cosa está completamente líquida,
¿cierto? En el sentido de que no hay nada sólido, por decirlo así, sobre lo cual realmente hacer ni siquiera acuerdos o ni siquiera realmente construir algo en base incluso a acuerdos, porque la base, la gente, en definitiva, está rechazando todo el sistema político de decisión, de aprobación, etc. Entonces, es un tema que yo creo que es muy complicado también, ¿ah? De no tener más roca, digamos, sobre la cual construir, sino que actualmente todo es líquido, es movedizo, ¿ah? Y no creo que sea muy bueno eso, para Chile al menos. Es que cuando tú tienes como comentario así rápido, cuando eso se llama Estado de Derecho. El Estado de Derecho, entre otras cosas, es la protección de los capitales o de mi propiedad frente a las acciones unilaterales del Estado. Así es como nacen las constituciones y las revoluciones. Sí, son impuestos sí. sin representación. Ese es el origen de las revoluciones, los impuestos. Ahora, no las revoluciones, sino las constituciones en general nacen porque los gobiernos son muy abusivos, y son abusivos con los impuestos, en la mayoría de los casos. Y lo que pasa es que ahora le dieron permiso a la clase política para colocar los impuestos que quieran. Y no... ¿Cómo detienes eso? ¿Cómo detienes eso? Y los capitales lo perciben eso. La gente que invierte se llama Estado de Derecho. La protección contra el Estado y no la invariabilidad, porque obviamente las cosas tienen que ir cambiando, ajustándose a los tiempos, pero sí la estabilidad de las reglas del juego. No es que las reglas del juego nunca cambien, pero tampoco te pueden cambiar tan drásticamente de la noche a la mañana. Eso te da completa incertidumbre respecto de lo que viene. No te permite invertir. Imagínate un proyecto de 30 años en minero de 5 billones de dólares o 3 billones de dólares. ¿Quién se va a meter en una cuestión que te están cambiando las reglas de la noche a la mañana? Como por ejemplo el tema del royalty minero. Nadie. ¿Quién va a hacer eso? Claro. Pero si no se remedia rápidamente eso, va a ser la voz de la calle, finalmente el populismo del cual estamos hablando y todo, que va a decir, bueno, ya no confiamos en nadie, y va a ser la voz de la calle que se va a querer hacer escuchar, y obviamente eso ya no es nada, como decía, no es ninguna roca para construir, sino que es pura arena movediza, digamos, tan movediza como la opinión pública, ¿cierto? Y eso es sumamente complicado. Las malas noticias es que así terminan estas cosas. Claro, exactamente. La inercia que trae no es detenible, digamos, podemos patalear, podemos quejarnos, podemos echar putear, lo que queráis. Pero el impulso que trae ya no... Es lo que es en el fondo, y lo que es que va a terminar en salvo algún milagro para mi gusto, de un evento más global en el fondo, que la gente diga, oh wow, chuta, en realidad por este camino no nos vamos a sacar la misma mugre que se sacaron estas otras personas, pero si no pasa eso, vamos por camino Argentina o Venezuela o Colombia, del barrio, ¿okay? No veo cómo detener la inercia de lo que está pasando ahora. Y ya el TC, y esa es un poco la relevancia del fallo del TC, para mí le dio permiso a eso, a esa inercia, a ese Juggernaut, como los X-Men, digamos, que empieza a correr, digamos, le dio la atracción en el fondo. Claro. No tienes cómo detenerlo. Pero si nos ponemos un poco más, como decir, dejamos volar un poco la imaginación, o simplemente conectando los puntos, dirían otros, ¿cierto? Todo depende de cómo uno lo quiera ver, pero hay señales que son realmente, para mí, alarmantes con eso, ¿eh? Bueno, el Foro Económico Mundial ya anunció claramente, ¿cierto? El dueño del foro ha dicho que estamos esperando eventos más violentos, ¿ah? Y lo que hemos visto es que frente a eventos más violentos, que fue un poco el famoso asalto trucho al Capitolio, pero se militarizó completamente esa zona de Washington antes de la asunción de Biden, ¿cierto? Y creo que si uno piensa un poco, uno ve cómo Estados Unidos, que básicamente todavía visto como el país de la libertad, del emprendimiento, capitalista, etcétera, está resolviendo el problema.
con tropas en las calles, cerrando completamente la capital, ¿cierto? Y nadie ha salido a protestar. O sea, la gente la gente normal, buena, digamos, no salió a protestar contra eso. Entonces yo creo que están mostrando un poco un ejemplo que bien podría después ser como de alguna forma seguido por otros gobiernos, y de alguna forma con el antecedente, la jurisprudencia, que Estados Unidos hizo lo mismo. Empezaron a proteger, digamos, con la fuerza bruta del ejército, para poder seguir operando y seguir funcionando. Y es ahí donde seguramente, bueno, conectamos con todo lo que dice Sub-Zero, etcétera, que ahí empezamos entrando en totalmente otra era, de control del Estado y de la economía, etcétera. Pero no Tecnocracia. Y la democracia, claro, sí. Sí. Estados Unidos es el último bastión, yo creo, de occidental. O sea, China y Rusia claramente no están en la agenda. Y ese es un gran problema para mí. Es un gran problema para la paz mundial para mí. Porque tienen que... A ver, esto no le va a gustar mucho a la gente de izquierda, pero finalmente así es como funciona la cuestión. De más de izquierda. La gente de izquierda razonable, la gente de extrema izquierda no. Cuando tú tienes políticas en las que tú tienes que contar con los recursos de otras personas vía confiscación o altos impuestos, que es básicamente lo mismo, tienes que obligar eso, que es un poco las discusiones que hemos tenido en el blog. ¿Cómo obligas a la gente a pagar un 50, un 60, un 70, un 80% de impuestos? No puedes obligar eso. La gente se va o deja de producir. Si a nadie le gusta ser esclavo económico. Entonces en algún momento cuando tú empiezas a subir los impuestos, la gente se va o deja de trabajar, punto. O deja de trabajar hasta el punto en el que no te siguen cobrando impuestos. O no cae en ese marginal adicional. Y el gasto de esos impuestos es absolutamente arbitrario, es unilateral. O sea, yo decido dónde. Yo digo que el más pobre son la gente que está en mi barrio. Da un poco lo mismo, pero en el fondo lo que está pasando es que hay un ente central en el fondo que va a decir, ok, trabaja al máximo de tus capacidades y talento, pero la recompensa de eso me la quedo yo. Es comunismo, marxismo. O sea, todo el excedente de lo que tú necesitas para vivir, que es lo que tú produces supuestamente, pum, para el Estado. Y ellos lo reparten. Eso no es viable. Tú no puedes hacer eso. Tú no puedes obligar eso. Y la única forma de intentar obligarlo es colocar un muro, como el muro de Berlín. O China, o el control militar. Pero sí es cierto, es verdad. O sea, esa es la única forma. Igualmente todos tratarán de escapar. Así es. Pero finalmente ese tipo de regímenes es un régimen que tiene que ser autoritario y que tiene que ser totalmente tirano, porque por lo mismo tú no puedes obligar a la gente a hacer o a gastar su dinero en lo que no quiere y menos trabajar al máximo potencial que tiene disponible para entregar todo el resultado de su trabajo. No puedes hacer eso. No existe esa cuestión. Y por eso fracasan esos regímenes, pero finalmente es lo que están tratando de hacer ahora en Occidente. No sé si lo están tratando de hacer como una agenda o todo coordinado por arte de magia, no tengo idea. Pero si no está dentro China, que es la segunda potencia mundial, no lo pueden hacer porque los capitales se escapan para allá. ¿Qué es lo que pasa en una economía cerrada? Si tú no cierras la economía, se te van los capitales. La gente se va a ir. Entonces tú tienes que tener, por decirlo de alguna manera, todo el mundo en esta agenda. Si tienes a alguien que se escapa de eso, que es la órbita rusa-china o china-rusa, los capitales se van a escapar para allá. O para cualquier lado donde vean que hay una potencia que puede protegerlo. Pero yo discrepo un poco de eso, Yo discrepo un poco de eso porque yo creo que Rusia y China no son mercados justamente muy profundos para tener una afluencia de capital importante. Así es. Uno, y dos, en general, digamos, si alguien va a poner su capital en un refugio, también cuando es Estados Unidos, bueno, lo peor que te puede pasar es tener que exiliarte a Miami, digamos, ¿cierto? Y eso es más o menos agradable. Pero irse a China o a Rusia
tanto culturalmente como por calidad de vida, no son los mejores países, ¿cierto? Y yo creo que hay un tema también que olvidamos un poco de China y de Rusia, pero con menor grado, que si bien son cifras, 1.500 millones de habitantes, digamos, potencia productora, etcétera, pero básicamente son centros urbanos muy desarrollados, pero después está el campo y uno entra en otra dimensión, digamos. O sea, Sí. China todavía es un país que es subdesarrollado en muchísimas áreas para gran parte de su población. Entonces, de alguna forma, yo creo que no tiene todavía la estabilidad ni la profundidad de mercado como para recibir la plata del occidente, por decirlo así. No, para nada, pero lo que pasa es que se está preparando. Sí, Se está preparando, si ese es el punto. Tú lo puedes ver eso. ¿Ok? claro. Y Siempre hay que ver a qué plazo. Yo a Claro. veces, digamos, pienso a corto plazo, No. a 10 años, 20 años puede cambiar mucho, claramente. no estamos hablando del próximo año, pero estamos hablando claro, 10 años, 15 años. China se está preparando. Claro. Se está preparando a marchas forzadas, está preparando su mercado de capital, está preparando su mercado de deuda. La parte más importante. La misma ruta de la SEA. Sí, Así es. sí. Así es, misma ruta de entonces, la SEA. entonces se está preparando completamente para recibir esos capitales. No está preparado, Sí, se está preparando, si ese es el punto. Tú lo puedes ver eso. ¿Ok? claro. Y Siempre hay que ver a qué plazo. Yo a Claro. veces, digamos, pienso a corto plazo, No. a 10 años, 20 años puede cambiar mucho, claramente. no estamos hablando del próximo año, pero estamos hablando claro, 10 años, 15 años. China se está preparando. Claro. Se está preparando a marchas forzadas, está preparando su mercado de capital, está preparando su mercado de deuda. La parte más importante. La misma ruta de la SEA. Sí, Así es. sí. Así es, misma ruta de entonces, la SEA. entonces se está preparando completamente para recibir esos capitales. No está preparado ahora, pero lo está haciendo. Y la principal señal de eso es que está preparando su deuda. Ujú. La deuda es el principal factor de recepción de capitales, la deuda estatal o de gobierno, porque ahí, Sí. lo he comentado, si tú no tienes una deuda viable y sólida, los capitales no llegan, porque no tienen dónde estancarse o dónde aparcarse mientras hacen sus movimientos dentro del país, en el fondo. Entonces, China se está preparando, no está preparado, pero lo está haciendo. Está preparando Sí, su falta todavía, pero divisa, se prepara, bono. Pero eso te dice que se están preparando, Ujú. que están viendo o que están percibiendo que viene este ataque contra los capitales en Occidente y que ellos van a ser los receptores de capital y tienen que prepararse. ¿Por qué? Porque si no están preparados los revientan, como pasó con el sudeste asiático o con Japón. Si no se preparan adecuadamente, los van a reventar económicamente. Claro. Entonces y tampoco pueden bloquearlo, tampoco pueden tener un control de capitales ahora lo tienen relativamente soft, pero no pueden seguir con eso, porque si no pierden toda el impulso de la atracción de capital. Entonces se están preparando, les falta, pero que se estén preparando ya te dice que los tipos están planificando a 10 o 20 años y te dice que los tipos están esperando que pase lo que supuestamente tiene que pasar, en el fondo, que los capitales se arranquen para allá. Lo están preparando, no mañana ni el otro año, pero están preparando. Claro. Sí, a 10, 15 años plazo, claramente sí. Ese es mi punto. Ese es mi punto. China, no sé si Rusia es más oligárquico, pero China claramente se está preparando desde hace unos 10 o 15 años para poder recibir capitales. Ujú. Para mi gusto. Pablo, te noto callado. ¿Qué pasa? No, estoy ansioso a llegar a la sección de análisis de mercado. Oye, pero yo quería comentar lo que hablaban un poco de la izquierda a la derecha o el populismo. El populismo es muy atractivo. La otra vez lo escuchaba, no me acuerdo quién, o sea, lo vi en un programa, no me acuerdo quién lo dijo. Pero es muy atractivo porque te da el tema de la inmediatez. O sea, te ofrezco algo al tiro. En cambio, el mercado, por así decirlo, o el capitalista, tienes que primero trabajar y después obtienes los beneficios. Entonces, por eso el discurso de la izquierda o del populismo en realidad es muy, muy atractivo para la gente. Y por eso la mayoría cae. Es una cosa más o menos lógica. Yes. Espérenme que Tan está- sencillo como eso. ¿Nos vamos a comerciales o no?
Pensaba. Lo que pasa es que se terminó la transmisión en YouTube. Como que dura 1 hora y se cae la cuestión. ¿Qué es esta cuestión? Déjame ver. Pero estás grabando también, ¿no? Sí. Sí. Ok. Ahí creo que está volviendo la transmisión. No sé cómo arreglar este tema de las transmisiones, como que se pega, no sé si el equipo, en internet no, lo chequeé. No, en internet. Vuelvo en un segundo. Ujú. Sí, es curioso que se corte en 1 hora. Ha pasado en en todos los lives. Se tienen. Sí. Se tienen. Puede que sea dentro de las bases ahí de operación de YouTube, no sé, yo nunca me he metido en eso, pero puede que sea 1 hora. No creo, yo he visto transmisión, o sea, en general son menos de 1 hora. Puede ser que Mm. sea un límite, pero no creo. No sé. Pero tú estás suscrito con tu canal, tú estás como usuario pago. ¿A qué cosa? ¿YouTube? Janet, YouTube. me voy a salir y me voy a meter de nuevo para que me... Sí, me todos acepte. salgamos, porque está avisándonos ya. que no se Sí, termina. que quedan 9 minutos. Sí, salgamos y entramos. Salgamos. Bueno, estoy grabando el programa, si es que después lo tiramos a la segunda parte. Si quieren, vemos los análisis. ¿Quieren ver los análisis de mercado? Sería bueno, sí. Vamos. Vamos al tiro. ¿Ya quién parte? ¿Subo o yo? Puedes compartir pantalla, me parece. ¿Puedo compartir? Sí. Ya, avísenme si se ve. El anfitrión todavía no. Me dice que no. Inhabilitó la función de compartir pantalla. ¿En serio? A ver. Oh. ¿Cómo tan mala onda? De nuevo, el Estado. El Ahí Estado. sí. Estado represor. Controlado. Dale. Ahí sí. ¿Ahí sí? Dale. Sí, ahí sí. Espérame. Ahí se está viendo, creo que sí, ¿no? Sí. Exacto, sí. Ya, aquí estamos. Ya, perfecto. Voy a dejar minimizar esto acá. Y lo voy a dejar por ahí. Excelente. Buenísimo. Ya. Se ve, ¿cierto? Sí. Estupendo. Sí, Sí. perfecto. Ya. Buenas noches. No, de nuevo. Buenas noches. Bueno, esto es... Bueno, voy a hablar de lo que a mí me gusta, que son las criptomonedas, porque son nodos descentralizados y donde, desde mi punto de vista, está fluyendo el dinero. Entonces, esto es Bitcoin, ahí la media móvil con pendiente positiva, y si se fijan, este es el precio. Voy a poner acá un crossover, creo que se llama crossfade, y absolutamente se encuentra con una tendencia al alza, es decir, para estar en largo, ahí hizo un doble techo, lo que se denomina resistencia, y aquí habría un soporte. Y hasta el momento, para los que son swing trader o tienen operaciones más allá de un mes, a 6-7 meses, estaría bien para estar en largo. Ethereum, no sé si quieren preguntarme, no sé, en el diario. En el diario igual se pegó una bajada hoy día. Espérenme, acá está en el diario. Ahí se pegó una bajada, la voy a agrandar. Esa es la bajada de ayer en realidad, porque hoy día abre a las 9 de la noche, abre China, lo asiático, entonces ahí está subiendo un poquito. Pero ayer, llamémoslo así, ayer por hasta las 9 de la noche, se pegó una bajada en el diario. Pero yo lo veo más que nada en semanal para la gente que quiere invertir como, entre comillas, a largo plazo, más allá de un mes por lo menos. Ethereum, ¿qué puedo decir con Ethereum? Una locura, el movimiento técnico, la media móvil. Oye, sí, Ethereum está está volando los traseros a Bitcoin. Yo creo que se está separando y yo te comenté, si no me equivoco, como hace 2 años, déjame ver tu blog, como hace 2 años sobre Ethereum. A ver, déjame ver si no estoy equivocado. Un segundo. Buscar. Veamos. Buscar. Estoy casi seguro. ¿Qué opinabas de Ethereum? No,
No, ni ¿Y idea. qué dijo Janner? De Ahí, criptomonedas. yo te puse esto, Ethereum nuevo orden mundial. Era un video que te mandé, todavía me acuerdo. 10 de abril del Ah, 2019. Qué gana. No, pero el video ya lo bloquearon, ¿no? Ah. No, Janer dijo lo mismo de siempre, el tema que es un buen activo, pero dependiendo si los estados lo bloquean. Igual estamos todos preocupados de eso, obviamente. Claro. Pero a ver, 2019, un segundo, voy a volver acá de nuevo. 2019, ¿a cuánto debe haber estado? Lo voy a poner mensual para que no se me vaya. Dígame si me alargo, por favor. No, dale, tranqui. Abril 2019. Estaba, ahí está el close, en $200 aproximadamente. Hoy día está en 3.300. Estamos hablando, a ver cuánto es. No sé, cálculo esto. 3.300. Dividido en 200. 16 veces este activo. Este papel, 16 veces ha subido 1.600%. Entonces, Está a en lo que Ethereum, voy ¿no? yo, Sí. yo sí, pero no estoy desde el 2019. Obviamente he hecho lo que cada vez me pego más a puñalar, que saco No, un buen pero sí. porcentaje y la saco. Pero es que yo creo que no hay nadie hoy día que diga, no, yo me metí a Bitcoin, Sí, no sé, el 2013 con $1 y sigo en. No, Nadie. porque si tenías un 100% de rentabilidad te salís. Sí, Claro. sí, ¿sí? no. O Entonces, 100. yo hago unos videos y ahí yo puse que me salí también de Ethereum, pero me salí como en 2009 con una muy buena rentabilidad, la aseguré y siguió subiendo. Así que la salida todavía me falta todavía pegarle bien a la salida. La entrada creo que mi sistema está más o menos bien, pero la salida me cuesta un poco todavía. Pero salí con una rentabilidad que no te la da el modelo antiguo, llamémoslo así, por ninguna parte. Eso. Yo estoy buscando que Ethereum debería tener una corrección esta semana. En el diario, déjame ver. ¿Qué, un cuál es, segundo en el diario. qué Ni siquiera ahí ¿Qué está temporalidad la es esa? Esta es diario, pero ¿Ya? te la voy a mostrar en semanal. En semanal, a ver. En semanal yo encuentro que tiene indicadores míos que me dice que está muy sobrecomprado. Para no decirlo acá, que son temas de mi propio setup, llamémoslo así. Pero yo lo encuentro muy sobrecomprado, pero Don Market siempre tiene la razón. Así que no hay nada que decir. Es que es muy violenta la subida, en semanal es muy violenta la subida. Claro, yo lo estoy viendo casi en 90 grados, entonces obviamente dije voy a asegurar mis lagos y me salí. No es muy sostenible eso Imagínate que generé 100% cada mes, que pues fueron 2 meses. Entonces dije, chao, me cachai. Pero bueno, esa otra moneda que yo manejo, no sé, no la voy a analizar porque no es tanto como con tu live. Y aquí tengo el IPSA, no sé si quieres ir tú con el IPSA o no, no sé. El IPSA, veamos el dólar también es interesante. Veamos tu análisis el del IPSA, dólar. del dólar o el IPSA. En todo caso, el ETF del IPSA, por si acaso, no tengo el IPSA por los valores del IPSA en sí, del ETF, que replica el IPSA. Nada, pues el IPSA acá se fugó, rompiendo la media móvil, pasó de una media móvil con lateral a tomar pendiente positiva, lo que es bueno para estar en largo, siguió subiendo y aquí vino la caída, lo que estamos hablando del TC, lo que más que nada tú comentaste, sobre la caída, imagínate, desde la semana del 10 de abril hacia abajo, toda esta caída se quedó. Es gigante. Esto es la desconfianza de la institución y todo lo que estamos hablando en el fundamental. ¿Está en semanal ahí? Sí. Sí, en semanal. Y voy a ponerlo en vela. Y más o menos yo veo que está haciendo, desde mi punto de vista, un soporte en la media móvil de 50. Ahí está en línea. ¿Cuál está ahí? ¿Qué valor es? Ah, es el ETF, el SH. Por eso se El llama SH. SH. Sí. Claro, no es el IPSA, eso no van a ver los valores del IPSA en sí. Sí. El ETF. Me parecía raro. Que es como replica los brokers replican Parece más el ICPA que el IPSA. El SH puede ser. Sí, el más general, el índice general más que el selectivo. Pero técnicamente yo veo eso, que hizo un soporte y acá con la vela, ahí en esa media móvil, que es de 50 para los que la quieran colocar, y está subiendo ahora esta semana, que estamos a martes recién. Y dólar principios de peso, mes. dólar, claro,
Y dólar peso, ¿para qué decir dólar peso? Tendencia a la baja absolutamente, bajo la media móvil, pendiente negativa. Yo tengo mi rotura acá en los 744 en semanal, así que nada, yo en el dólar hasta el momento nada para estar adentro. O sea, alguien que hubiera puesto una posición en corto, golazo. Pero yo me encuentro afuera porque en realidad no tradeo el dólar, estoy casi puro tradeando criptomonedas. Pero si hay una casa de cambio y todo, yo hoy día no cambiaría pesos chilenos por el dólar todavía hasta que por lo menos rompa la media móvil, desde mi punto de vista. Pero ¿sabes lo que yo te quería hablar? El Cooper no lo tengo, porque este Cooper no sé si es el verdadero, porque también está como un ETF, así que ese no quiero hablar mucho, porque sale 9.984, no está sé bien, si puede ser el kilo. Cooper. Ese es el que está en kilo, ¿Está ahí, bien? ¿no la alicé? Es en Ah, kilo. entonces está bien. En kilo Ya. Entonces, Por bueno, tonelada. Sí, metales o sea, para no por que- libra, sino por claro. por tonelada. Claro. el cobre acá, bueno, por tonelada, ¿para qué decir? Miren la media móvil con pendiente positiva, la línea de precio asquerosamente alcista, y también creo que ya está entrando niveles de sobrecompra, lo cual no quiere decir que vamos a tomar un mercado bajista ni nada por el estilo, pero es una corrección sana. Pero a mí lo que me da miedo, lo que hemos hablado mucho en el live, el tema de los alimentos, todo es el que a mí me da así. ¿Ese es el trigo? Corn, Ah. sí, aquí, internacional. Miren el crecimiento, vamos a poner fecha. Aquí, bueno, se fugó más o menos el 3 de octubre del 2020, pero si vemos el último piso que tuvo importante bajo la media móvil, fue en agosto del 2020. Estamos hablando de 300, no sé con qué, 300 no sé qué vale, si una tonelada o no sé esa parte. Pero Están en buche, eso, no movimiento sé qué medida es un buche. yo tampoco sé, no me declaro ignorante Sí. en la métrica que hacen, pero a lo que voy yo, que de 300 que es desde agosto, ni siquiera ha pasado un año, saltó a más del 100% a nivel mundial. Claro. 6.94. Entonces, acá es donde yo veo el colapso de la inflación y todo el tema de alimentos. Bueno, también obviamente los metales, no tengo acá la energía, pero a mí la que más me preocupa es porque las personas más humildes dependen mucho de esto, pues, del alimento. Y el corn es, por así decirlo, el alimento como que marca los commodities en alimentos. ¿Y a qué nivel está? Está como en 2013, ¿no? Está como a nivel 2013. Ah, no sé, a ver, veamos. Voy a ver los mensuales, espera. Deja sacar esta cosa. La otra semana podríamos hacer uno más extendido de mercado, ¿eh? Está interesante. Mira, oye, ¿te sabías bien el histórico? Sí, pues. Súper bien el histórico. Sí. 2012, en julio, a fines de julio, llegó a 7.94, todavía no llega al máximo histórico, pero igual, o sea, mira el movimiento, casi en 90 grados hizo esa pequeña corrección en mensual, nada, ahí la voy a alargar. Entonces, eso es como el tema de que estamos hablando de surfear, desde mi punto de vista, desde menos a más, de menos lucas a más lucas, de menos lucas esto queden sin perecibles, porque obviamente si llenáis la despensa, qué sé yo, con 100 lucas ahora en no perecibles, esas 100 lucas van a rendir más que las del futuro. Y ya si tenéis más liquidez, ya podéis ir jugando con cripto si les gusta. El oro no me tinca, está como lateral, no lo tengo acá tampoco, pero cripto a mí me parece muy bien. El dólar no hay nada que hacer porque va a la baja. Y bueno, si ya trabajan con un broker y todo, pero yo tampoco entraría en cobre ahora porque yo creo que debería caer un poco. My disclaimer por si acaso, no es consejo de inversión ni nada. Sí, viene en el mío. Eso es lo que compartida pantalla. Pero yo creo que las criptos nuevamente, comentando mi visión, mi narrativa, es que es el modelo que hicieron los supremos líderes que manejan todas las cosas, que nos tienen todo controlado, para que sus amiguitos metan las lucas y no sean supuestos de impuestos, de las regulaciones, de todo el tema. Pero increíblemente, porque la economía real está... Increíblemente los PhD y toda la gente que está relacionada con los supremos líderes odian las criptomonedas, al menos de la boca para afuera. No lo sé. No sé si... Ahí estamos, ahí volví. Odian las criptomonedas. Yo no entiendo. Krugman, ¿cómo se llama?
no sé si Piketty, ¿cómo se llama este otro gallo? El Rubini, Yellen acaba de decir que las criptomonedas son un desastre. Tienen esa dicotomía en el discurso la gente que Están todavía, yo creo, jugando con Keynes, los gráficos ISLM y toda esa. Déjame ver entonces la. Pero ¿se sabe cuál es el peso actual? Yo la verdad que conozco bien poco, pero son 24 millones de Bitcoin a 50.000 dólares más o menos. Para tener una idea del volumen que eso representa. Sí, disclaimer. Vamos con el disclaimer. Sí, bueno. Oye, como en todas las transmisiones de la semana pasada, disclaimer, no somos ni asesores financieros ni nada, son opiniones las que estamos usando y esto es un programa de entretenimiento, ¿ok? Así que para que quede todo bien claro. Una transmisión de entretenimiento. Oye, vamos con el... ¿Cuál es este? Oye, nos han felicitado harto la transmisión. En el chat estaba viendo un comercial porque dicen que estamos más ordenados. ¿Sí? Sí, muy bien. Ya nos vamos bien en los timings comerciales, todo eso. Sí, que bueno. Pero yo creo que hay que... No sé por qué YouTube me tinca que cuando empezamos a hablar de temas medios complicados como que los censura. Se me ocurre. Puede ser, las palabras. Se me ocurre que sí. Pandemia, claro. O web. No, listo. Yo creo, no sé. Oye, vamos con el Bitcoin. Yo tengo los niveles como bien establecidos de entrada y salida en Bitcoin. Para mí lo comentamos la semana pasada, creo. Para mí un nivel de resistencia que en el fondo es un techo es 59.000, en el nivel de 59.000. Ahí está como el techo de Bitcoin para mí. Que tiene que vencer. No significa que no lo vaya a vencer, pero es una buena entrada en corto para mí. 52.000 funcionó bastante bien. La entrada en largo. No sé si se acuerdan que lo comenté en algún programa, no recuerdo si fue en el live de los chicos de Felices y Forrado. Comenté que 52 era una bastante buena entrada si lo superaba y de hecho fue casi a buscarlo, 52.000. Una aclaración, disculpa, Jenner, que mucha gente está tradeando en exchange y que tú dijiste en corto, que de repente la gente no sabe lo que es eso, que en exchange solo puede entrar en largo. En corto no se puede entrar. Tú obviamente estás trabajando acá con el tema de un MetaTrader o un broker, para que no sé si quieres explicar esa parte, lo que es un corto, un largo. Entrar en corto significa apostar a la baja en el fondo del activo. Eso es como tú lo puedes hacer eso en acciones. No sé si ahora lo podrás hacer, en algún momento se llamaban simultáneas en el fondo, que tú básicamente pedías se podía hacer la herramienta para hacer lo que era. En el fondo pides acciones prestadas, las vendes, las liquidas y después las tienes que devolver. Si bajan, obviamente tú haces la ganancia de la bajada porque las compras más barato y te quedas con el diferencial. Si sube, sonaste. Pero en cripto solo lo podría hacer en derivados. Esa era como la acotación que te quería entiendo que sí, entiendo que lo puedes hacer sí, pero hay en un exchange solo puedes comprar largo. ¿En serio? La exchange que yo conozco, sí, las que conozco acá en Chile, no sé si hay otra. Igual lo limitado. Broker obviamente sí, en broker sí, en XTB, qué sé yo, a trade puedes transarlas corto o largo, pero en broker un derivado. Pero son con diferencia, esos son contratos por diferencia. Claro, contrato con no diferencia. El activo, claro. Es que en general es así, ¿verdad? Claro. En general el activo subyacente tú no lo podés ir en corto, es más difícil. Cuando son contratos por diferencia, sí, pues la MetaTrader y todas esas cuestiones, sí, claro. Pero ir en corto, si están en MetaTrader, es apostar a la baja. Tú lo puedes hacer en esas plataformas como indica. Pero en el fondo, irse en corto también puede ser liquidarlo. Y pues, si te llega a 59.000, si tenías posiciones largas, lo liquidas y vuelve a entrar cuando vuelva a tomar en 52, por ejemplo. Vuelve a entrar en el fondo, en largo, vuelve a comprar. ¿Sabes? Sería como mi análisis de las criptomonedas. También en rango el Bitcoin, a diferencia del Ethereum que se pegó Una preguntita sobre los gráficos. ¿Lo han podido
correlacionar con, o correlar, no sé cómo se dice, con algunos eventos o anuncios cuando baja o sube mucho? No, en general es al revés. Se mueve el precio y después busca la explicación. Eso es lo que pasa. Ah, ya, Mm. ok. No Lo que es- sí te puedo decir que desde que el mundo entró en cuarentena, las criptos explotaron. Explotaron y de hecho en Ethereum, las DeFi, que es el desarrollo que está detrás de Ethereum, explotaron, partieron en $1 billón y hoy en día, no sé, debe estar fácil en unos 10. Ahí se puede ver en DeFi Pool, pero lo podemos ver después en que, otro capítulo. en general todas las tecnológicas, en general todo lo tecnológico explotó rápido de precio. Y en realidad todas las cosas un poco más lento, las cosas más tradicionales como los malls y todo el shopping tradicional, pero en general todo subió de precio y eso es curioso. Eso es curiosísimo, cómo se resiste la economía a morir, digamos, lo salvaje que fue el ataque a la economía y resistió bastante bien. Eso es con respecto al Bitcoin. No sé si para mí es un activo tradeable. Tiene puntos de entrada y salida. Es un buen punto de entrada para mí un 52.000. Es un mejor punto de entrada el 46. Es un punto más fuerte de entrada. Es un soporte más sólido para mí. O sea, si llega a 46.000, no me gusta el Bitcoin, pero a la gente que le gusta es una buena entrada. Iba a escuchar que iba a entrar. No me gusta el Bitcoin. No me gusta como activo de inversiones. No me gusta. Es muy volátil. Sí, verdad. Es muy volátil. No me gusta tan volátil o sea, a ver, para tradear tiene que ser volátil, pero tiene todavía, probablemente con más liquidez pueda mejorar, pero todavía tiene mucho spread. No es tradeable para tanta. No me gusta. Es mucho mejor el oro, por ejemplo, que lo vamos a ver ahora. El oro tiene unos spread bajísimos. Yo estoy listo con Bitcoin. No sé si tienen alguna cosa que preguntar aquí. Time frame del gráfico. Este es 4 horas, pero las líneas de resistencia están en un día. Porque me gusta ver el timing superior para ver cuál es la resistencia real al movimiento más pequeño. Lo comenté la semana pasada. Me gusta ver como la gran tendencia, por decirlo, la ola grande en el fondo, no las pequeñitas. Independiente de que tú tradees en las pequeñitas, pero me gusta ver la ola grande porque de repente estás tradeando como si estuviera subiendo, pero si sube el time frame y veis la línea de resistencia mayor, te das cuenta que podía estar tradeando contra la tendencia más grande. Eso es súper Yo importante. opino lo mismo. Yo creo que hay demasiado ruido en los time frames más chicos. O sea, yo no sé si admirarlo o un tema de locura. La gente que hace scalping. No sé cómo lo hacen. Porque la cantidad de señales falsas que hay es una locura. Desde mi punto de vista. Es bien psicótico. Yo creo que el mayor riesgo de eso, como para la gente que day tradea o que lo hace en tiempos más pequeños, es que no es tanto que te dé señales falsas, porque eso lo puedes controlar. Es el que te tome una gran ola que te manda a la cresta y que no la veáis venir. Porque estáis tan preocupados del chiquitito que no viste venir una gran tendencia que te arrastró completo. Y te borró el mapa. Entonces, por eso siempre, en mi caso al menos, siempre considero que es adecuado tener una referencia del time frame mayor para ver cuál es la ola más grande. Como estáis tradeando dentro de tu entorno, pero estáis viendo la referencia superior. Esa es mi forma de verlo. Vamos al... ¿qué es esto? Dólar peso, el favorito de muchos. Interesante. Sí. A ver. Este está hace rato, yo lo comenté hace mucho rato, el 6.95. Está rondándolo. Está rondándolo y... A ver, rojo para mí significa que es una resistencia. Que es un techo. No es un piso. Independiente que aquí parezca un piso, pero para mí es un techo. No sé si me explico bien con eso. O sea, no es que esto sea un piso para que cree precio, para que construya precio hacia arriba.
es un techo que está sosteniendo una avalancha. Si no lo resiste, ¡pum! No, esa es la diferencia con un piso. Este sería un piso, los verdes. ¿Okay? No sé si queda... No sé si me explico. Sí, queda claro. Una pregunta tal vez muy básica, ¿cómo tú la determinas? ¿Simplemente vas coincidiendo con los precios más bajos hacia atrás? No, ese es como dice Sub-Zero, esos son secretos de sumario. Pero son cálculos en el fondo, son cálculos de... Sí. Son cálculos de... Mira, Alain, perdón, Pablo, lo que pasa, creo yo, en mi opinión muy personal, el tema de análisis técnico, si bien tenemos todos la misma mecánica de saber velas, saber líneas, saber resistencia, soporte, medias móviles, línea de tendencia, algo de pendiente, etcétera. Esa es como la base, pero después pasa un minuto de mucha parte psicológica, tal vez quemar cuentas, que creo que todos tienen que haber quemado una cuenta para poder ser exitosos. Creo que ese es un punto de vista mío, que el que no ha quemado cuentas no ha vivido el dolor de eso. Y lo otro es un tema de arte, porque por ejemplo, por eso es técnico y arte, siento yo, porque tal vez yo tradeo semanal y a otra persona no le sirve de semanal. Yo, por ejemplo, para tradear, yo tengo 6 meses en mis cuentas para mi liquidez, para yo no estar desesperado de que necesito sacar esta posición para vivir, llamémoslo así. Pero eso es lo que me funciona a mí. A otra persona tal vez no le funciona, tal vez hay muy buenos day traders o muy buenos scalpers. Entonces ahí ya va la parte como de arte, como en artes marciales todos saben las mismas patadas y después de negro ya cada uno ve si es contragolpista, si ataca, es como un poco parecido en cualquier disciplina en realidad. Eso es lo que mi punto de vista con también esta disciplina. Así es, o sea, no hay una receta. Claro. No hay una receta estándar en el fondo. Cada uno ve ahí cómo lo establece. Son niveles que se van estableciendo con diferentes indicadores. Yo lo hago más bien con acción de precio que con indicadores. Pero no es tan sencillo como ver el último nivel de más bajo, más alto, independiente que hay mucha gente que lo hace así y le resulta bastante bien, ¿eh? O sea, se compran o con una posición en la parte más baja de la gráfica anterior y es una buena entrada, siempre así. El tema es la precisión. Ahora con backtesting somos todos millonarios. Sí, claro. sí, claro. Ver para atrás debería haber entrado acá, salir acá, es lo más fácil. Lo que pasa es que el precio tú no lo veías a futuro. Y ahí es donde está el análisis técnico y tu ojo, llamémoslo así. Claro, por ejemplo, para el IPSA después lo vemos. Comenté en el blog que habían 2 niveles. Bueno, pero terminamos con el dólar peso antes de que nos mande Zoom de nuevo para afuera. Claro, o sea, a ojo se ve que hay una tendencia súper fuerte a la baja. No hay que... Una tendencia a la baja se define por mínimos menores y máximos menores. ¿Sí? Es como lo canónico. Y es lo que estamos viendo ahí. El punto crítico para mí es que esa línea roja donde está topando es un techo. No es un soporte, es un techo, es una resistencia. Por lo tanto tiene mucho espacio para la bajada, para mí, o sea, en mi análisis. ¿Y cuál es el espacio de bajada? Hasta 6.54, al menos. O sea, oye, Janer, ¿y qué opinas de lo que hablábamos antes, uniendo un poco lo que hablamos antes? ¿No será que el dólar con el peso chileno nos está demostrando que no somos los más feos del barrio chino, como te digo? Sí, claro. Hasta el momento. Sí, claro. Eso es que tú puedes tirar todos los fundamentales que quieras y al final es como interpretativo, pero el dólar es un poco un reflejo del flujo de capitales y lo que está diciendo es que estamos invirtiendo o sea, no se están escapando y por otro lado están requiriendo peso. ¿Para qué?
Yo podría interpretar que está requiriendo pesos para guardarlo. Sí. Podría perfectamente interpretar eso porque, por ejemplo, la semana pasada el dólar, independiente que se pegó una pequeña alza, pero siguió la tendencia a la baja. Entonces uno podría perfectamente decir, ok, están liquidando las acciones para guardarlo, para transformarlo en peso y guardarlo. Si uno se pone a elucubrar, claramente no lo están sacando del país. ¿Y a dónde lo va a sacar? A Estados Unidos, que están a punto de reventar impuestos todo. Claro, ese es el tema. A Latinoamérica, ¿que dónde? Es que en Latinoamérica. Entonces, y además con la amenaza de impuestos, las únicas partes más o menos inmunes a eso es el efectivo o el equivalente de caja. Todavía no le colocan impuesto al dinero. Cuando lo hagan ahí estamos fritos, pero por el momento tu posición de caja no es imponible, por eso la gente acumula dinero para saltarse los impuestos. Ese es el movimiento. Y es más, lo que tú dices, la banca normal también está pasando eso. Muchos fondos mutuos se están pasando a money market buscando liquidez. Claro. Entonces es un tema interesante, pero en términos generales viene a cero baja y está topando ahora una resistencia, no un soporte. Lo que significa que si lo vence, espacio bastante hacia la baja. Vamos antes que se termine el Zoom. Esto que es IPSA. IPSA, claro. A ver, este es el movimiento que vi el viernes. Comenté que tenía una resistencia en 4500 y un soporte en 4480. ¿Okay? Lo hizo bastante bien, o sea, fue a buscarlo, que fue muy raro eso, pero se debía venir. Pero este es un soporte, ¿okay? Por lo tanto, independiente de que a lo mejor termine un poco por debajo de ese soporte, puede ser por el impulso que traía, o sea, venía con una inercia gigante y perfectamente puede pasarse un poco, no es problema eso, pero es un soporte, por lo tanto puede ser que construya precio desde ahí, ojalá. Y este es un nivel de resistencia, estos son semanales, no son diarios, son semanales, por lo tanto tienen que cumplirse esto para mi análisis en la semana. Además está en barra, porque en el close debe haber cerrado más arriba. ¿Cómo, perdón? Que tú dijiste que se pasó un poquito más abajo del 4482, ¿cierto? Claro. Pero fue en barra. En el close, en la línea, debería haber terminado más arriba, si no me equivoco. No, pues este es el close. Este es el cierre. Y cerró por debajo. ¿Ese fue el close? Entonces claro, igual pasó. Cerró semanal y cerró mensual por debajo. Por eso yo comenté que lo dejaba en una posición súper débil al IPSA, pero este está siendo un soporte. Por lo tanto, si hubiese sido una resistencia, entonces hubiese sido un techo, ahí habría estado complicado. Pero como es un soporte, puede ser que con el impulso que traía se pasó un poco y tira. Ahora, este es un piso, pero es un piso que viene por debajo en el fondo, o sea, tiene que vencerlo. Si lo vence, es un súper buen soporte, una súper buena posición para construir precio. Súper bueno, súper sólido. Tiene que vencerlo. Y tiene que vencer este a nivel semanal, este de aquí. Este 4.560. Ahora puede haber sido reflejo también, además del Tribunal Constitucional, el tema que quieren grabar la ganancia de capital en la bolsa. Probablemente porque puede ser que la gente estuviera liquidando las cosas más que son más fáciles de vender para generar ese capital y prevenirse antes de que lo liquiden otros. Como decía la película, el margin call, el que primero vende gana o pierde menos. Entonces, tal vez puede ser que estén provisionando liquidez para ese evento. Pueden ser millones de cosas. Esto puede ser un rebote de gente que está tomando ganancia por la venta corta. También puede ser. Mucha gente puede haber apostado a la bajada aquí y aquí están tomando ganancias. Y tomar ganancia en venta corta significa que compran. Por lo tanto, se pega este rebote. También puede ser. Es difícil hacer interpretaciones de eso. Es difícil el tema, pero... ¿Tú tienes una idea de los volúmenes también que se han transado? ¿Ha habido un cambio en los volúmenes o son bastante estables?
No he visto los volúmenes, la verdad que no, para ser súper honesto. No me fijo mucho en los volúmenes. No me fijo mucho en No, los es simplemente volúmenes. para ver cuando hay unos movimientos más o menos fuertes. Es interesante ver también si aumento mucho el volumen de transacción para poder ver quién ha reaccionado en realidad, si son grandes cuentas o si en realidad es bastante acotado. Claro, si es retail o algo así. Claro. No sé si te aporta tanta información en el Difícil volumen saber ese. No, no aporta información, yo creo que a nivel como técnico, es más a nivel psicológico de alguna forma, si lo puedo decir así, ¿no? Es que De interpretación. muchas veces, y te pasa en el fondo, por ejemplo, cuando estás aquí, vamos a esperar a ver si puedo, cuando estás aquí, ¿se ve? ¿Lo ven en el cursor? ¿Sí? Cuando están acá, y todos están adentro, por decirlo de alguna manera, todos están comprados, un pequeño volumen de venta te deja la crema. Sí. Entonces no. El volumen sí tiene su importancia, pero depende de los contextos. Y cuando están todos adentro, cualquier cosa te genera, en el margen te genera un movimiento grandote. Porque no hay liquidez. Eso, cuando hay mercados no líquidos, eso te genera mucho movimiento con poco volumen. Entonces depende mucho de la situación, del momento, etcétera. Pero en general yo diría que está en una posición débil el IPSA, pero está en soporte. Por lo tanto, ojalá que construya precio desde ahí. Está en soporte y el problema es que este soporte, si no lo logra sostener, directo a los 4.000. Directo a los 4.000, porque hay uno que no es menor, que está cerca de los 4.000. Que está ahí en el fondo, está en los 4.000, 480. No, tenéis todavía directo a los 4.000. Que es una resistencia. O sea, es que si esa. Si no vence esa. Más encima, que por el otro lado más encima tenéis las tasas de los bonos subiendo, entonces por el otro lado el fondo E también cayendo. Pero ese es más manipulado, por eso no lo veo las tasas, porque finalmente lo van a manipular igual. En corto plazo sí se puede hacer, en el largo no lo van a poder hacer, pero en el corto plazo tiene harto espacio el Banco Central para meter liquidez para manejar las tasas, todavía. Entonces no es como bien manipulado ese mercado. Tal vez el de más largo plazo, pero no tiene mucho sentido. No sé si tienen más preguntas con este. En resumen, esta es una posición débil, pero puede construir precio hacia arriba. Ahora, ¿qué tanto? No mucho. Tiene una fuerte resistencia en 4.700 para hacerlo corto, y si no vence los 4.480, o sea, si termina por debajo de eso en el mes, probablemente tiene harto espacio para el 4.000, para la baja de 4.000. Eso como bien rápido. Y para atrás, aquí me queda, a ver. ¿Qué es esto? Oro. ¿Qué es esto? Oro. También está en rango, está bien parecido al Bitcoin, ¿eh? En términos de como gráfico, está súper parecido. Y se supone que es un activo que te hace la cobertura contra la inflación. No sé qué tanto, la verdad. Yo diría que está en una posición neutra. Pero imagínate que está como justo en medio entre un soporte y una resistencia. No hay mucho que decir ahí. O sea, tiene que ir a testear los 1730 probablemente. Y si los testea, es una buena entrada. Si te puedes si puedes colocar una posición ahí, puedes colocar una posición en 1730 y una buena entrada con unos stop loss y todo el contenido. Y una buena salida. Los más antiguos, ¿ah? Los inversores más antiguos, si te fijas, porque venía una tendencia a la baja totalmente, o sea, que se ve absolutamente la tendencia a la baja, y yo creo que ahora los capitales más antiguos que no invierten en las criptos, sino que están en el oro para refugio, yo siento que ya están como oliendo un poco problemas, por eso creo que paró la tendencia a la baja. Ese es mi punto de vista.
Te insisto, yo no soy muy de fundamentales. Yo creo que hay una tendencia general en el mundo a buscar activos físicos. El arte, o tangible, no físico necesariamente, pero el arte, los NFT, que son los non-fungible tokens. Cualquier cosa en el fondo que te concentre capital harto en pequeño espacio. Arte, coleccionables. Se está yendo mucho la gente a ese tipo de cosas. Y el oro también tiene. Valor. Y el oro también tiene ese concepto de concentrar en poco espacio harto capital. Puede ser en moneda, puede ser en coleccionable, en joyas, etcétera, etcétera. Y yo creo que está esa tendencia, esa forma de ver las cosas de los grandes capitales. Y el oro es uno más. No termina el tiempo, estoy viendo. Sí, se nos termina el tiempo. Yo creo que, no sé, ¿lo quieren prolongar o lo dejamos hasta aquí? Como ustedes Creo quieran. que podemos dejar hasta acá. Yo creo también, sí, pues está tarde. Sí. Eso pues, señores, ya quedó grabado, entonces lo subo. Just leave it.